Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos con estas imágenes de lo que ha sido, bueno, el importante apoyo que sigue brindando el gobierno nacional a nuestros migrantes que fueron trasladados, fueron secuestrados, fueron robados y fueron trasladados a la fuerza a un campo de concentración de Nayib Bukele en El Salvador. El día de ayer, bueno, ha habido noticias importantes a la par de esta que sin duda es de alto nivel. El jefe de Estado poniéndose al frente, bueno, liderando esta campaña internacional diplomática, pero también han llegado también migrantes el día de ayer desde México. Carolina. Así es, señor Caballero. El Estado venezolano sigue al frente de toda esta situación que se ha presentado en contra de la migración venezolana, que no data de ahorita, ya data ya de algunos años, donde se pretendió criminalizar al venezolano que saliera del país. Esto ha sido una campaña, recordemos, que fue promovida por la derecha radical venezolana. ¿Por qué la migración o por qué el venezolano sale de su país? Recuerden la asfixia que se nos pretendió hacer con el tema económico en nuestro país, con esas medidas coercitivas unilaterales, y además la derecha radical, tanto nacional como internacional, generó matrices de opinión para contribuir a que el venezolano saliera de Venezuela. Pero una vez que salió, también la misma derecha radical los criminalizó y los dejaron a la buena de Dios. Bueno, esto ha sido el resultado. Sin embargo, a pesar de esta situación, el gobierno bolivariano, el Estado venezolano, desde el primer momento, no desde ahorita que está ocurriendo esa situación con Estados Unidos, desde siempre, el Estado venezolano, el gobierno bolivariano siempre ha estado con esa mano amiga solidaria, con ese acompañamiento a la gente que se ha ido y con la querencia de regresar. Bueno, recordemos que desde el año 2018, si mal no recuerdo, se creó la misión Vuelve a la Patria, o sea, de inmediato, o sea, desde reciente, y desde ese momento el Estado venezolano le ha garantizado a los migrantes retornar a su país. Así es, ahí uno coloca y recuerda lo que dijo Julio Borges. Bueno, toda esta campaña está bastante muy bien documentada. Vamos a revisar, ahí mientras ven las imágenes, la primera dama de la República, Cilia Flores, el jefe de Estado, compartiendo ese testimonio tan importante. Está Randall Peña también, el viceministro, vicecanciller. Vamos a dar cuenta, ¿no?, de la publicación que ha hecho el jefe de Estado en torno a esto, de esta reunión importante que se ha llevado a cabo el día de ayer. Hay una publicación que hace el jefe de Estado en su cuenta en Instagram. Vamos a revisar al detalle mientras vemos imágenes de lo que es ese abrazo, bueno, del jefe de Estado con una de las familiares de los migrantes. El jefe de Estado dice así: en el Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa del Pueblo, nos reunimos con los familiares de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador. Escuchamos los testimonios de sus madres, padres y hermanos. Les ratifiqué mi absoluta solidaridad y el compromiso irrestricto del gobierno bolivariano. Juntos en unión nacional vamos a rescatar sanos y salvos a nuestros muchachos. También dice: hemos contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador y Estados Unidos para defender los derechos humanos de nuestros connacionales y exigir su liberación. No descansaremos, más temprano que tarde retornarán a Venezuela, la patria de todos y de todas. No son delincuentes, son inocentes, destaca el jefe de Estado venezolano en este mensaje, y además adjunta imágenes de lo que fue este encuentro que se sostuvo desde el Palacio de Miraflores. Se abren las puertas del Palacio de Miraflores, la Casa del Pueblo, para atender esta situación que no afecta solo a los familiares, y lo veíamos en los familiares, no, afecta a todas y a todos los venezolanos, porque de una u otra manera uno se siente conmovido con esta situación que están viviendo lamentablemente nuestros connacionales, que están viviendo situaciones y los ponen al escarnio público, los maltratan, los humillan, los hacen ver como delincuentes, y muchísimos de las personas que están llevadas o que se encuentran ahorita en El Salvador no lo son. No tiene nada que ver con eso. Hay un denominador común en la mayoría de estos casos, sí, yo diría que en todos, porque se repite el testimonio. Han sido engañados estos jóvenes, los pusieron a firmar un documento de deportación supuestamente a Venezuela, y fueron engañados, los montaron en un avión, ellos pensando que venían a Venezuela, y resulta que aterrizaron en El Salvador, donde fueron, bueno, humillados. Esto lo ha dicho también y ha destacado muy al detalle el doctor Jorge Rodríguez, quien es el designado para el diálogo de paz por parte de Venezuela. Vamos a escuchar. 240 venezolanos, muchachos jóvenes, que entraron a los Estados Unidos de América y que se registraron debidamente ante los organismos de migración de los Estados Unidos de América, todos con oficio conocido, con trabajo conocido, o eran ayudantes de cocina, o eran cantantes, o eran artistas, o eran albañiles, o eran repartidores.
todos, absolutamente todos, cumpliendo con los requisitos que le estableció los Estados Unidos de América para vivir allí en distintas ciudades de los Estados Unidos de América, que bajo engaño o con violencia fueron secuestrados, entraron a sus casas, los golpearon, los sacaron de sus viviendas o de sus sitios de trabajo o de las vías públicas e incluso los agarraron en las mismas oficinas de migración donde ellos habían ido a manifestar su deseo de ser trasladados a Venezuela o a manifestar su deseo de regularizar su situación, engañándolos, diciéndoles que los iban a devolver a Venezuela, pues los llevaron a un reclusorio, los llevaron a una cárcel y de allí en el vuelo que solamente puede ser comparado con los traslados en trenes de la población judía a los campos de concentración de la Alemania nazi. Es exactamente el mismo modus operandi. Sin decirle a dónde iban, los llevan a un tercer país que ninguno de esos muchachos había conocido hasta este momento. ¿Cómo es posible que Bukele acepte y permita y además cobre dinero por llevar secuestrados a unos muchachos que no han cometido absolutamente ningún delito, ni en El Salvador, ni en los Estados Unidos de América, ni en la República Bolivariana de Venezuela? Es un vulgar secuestro y están sometiendo a trabajo esclavo a jóvenes inocentes. ¿Cómo es posible que 8 jóvenes mujeres venezolanas han sido llevadas a El Salvador y están allí secuestradas en una prisión de alta peligrosidad donde solamente hay hombres? ¿Cómo es posible que hayan secuestrado a una persona, un muchacho menor de edad, cumplió 20 años de edad y en Estados Unidos la mayoría de edad se adquiere a los 21 años de edad? Cumplió 20 años de edad mientras se encontraba detenido en uno de esos centros de reclusión. ¿Cómo es posible que se llevaron jóvenes inocentes a El Salvador y dejaron a esposas, a niños, que en este momento no tienen idea de qué pueden hacer? Lo que estamos diciendo entonces es que vamos a mover cielo y tierra. Vamos a hablar con quien tengamos que hablar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para traernos a todas las venezolanas y a los venezolanos de los Estados Unidos de América, pero principalmente para que los 240 venezolanos secuestrados en El Salvador vengan y vuelvan a resguardo de sus familiares en su patria. Ese relato, ¿no?, que hace el doctor Jorge Rodríguez, y uno dice, caramba, parece sacado de una película, ¿no? Toda esa situación que están viviendo, lo sacaron de sus hogares en ocasiones, unos de sus trabajos, unos fueron también puestos presos dentro del propio lugar donde estaban haciendo sus trámites de migración. Y todo esto a los ojos de la comunidad internacional que hace, mire, la vista gorda, se mira a un lado y hace caso omiso a esta situación tan delicada, tan alarmante, tan preocupante que se esté presentando, porque además que los montan en un avión, los secuestran, los agarran, los montan en un avión sin tener antecedentes ni en Estados Unidos ni en Venezuela, por lo menos hasta ahora comprobados, los montan en un avión y se los llevan para un tercer país donde Estados Unidos le paga a la gente. O sea, uno volvió, como lo decía el doctor Jorge Rodríguez, a la era nazi, ¿no? Donde están pagando por esclavos, pareciera, o así lo quieren hacer ver. Hay un tema importante ahí que vale la pena también comentarlo, que es que si ustedes recordarán, cuando se habló de la idea de traerlo, o sea, que Venezuela iba a recibirlos, bueno, salió la extrema derecha, Edmundo González, María Corina, pidiendo que no trasladaran a esos venezolanos a Venezuela porque supuestamente su vida corría peligro. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Dónde están corriendo peligro? ¿Dónde su vida está corriendo peligro en este momento? Allá en este centro de procesados, ¿no? De esta especie de campo de concentración. Claro, señor Caballero, pero a su vez también, luego que esto ocurre, vimos declaraciones de la señora María Machado recientemente y la señora María Machado aplaudía estas acciones que se estaban llevando a cabo. Ella decía, aplaudo esta acción que está llevando Estados Unidos en compañía con El Salvador, porque si esta gente llega a Venezuela va a haber impunidad. O sea, y habla de esta gente, llega a Venezuela va a haber impunidad. Así se expresa ese tipo de personas en contra de los propios venezolanos. Entonces, imagínense, volvemos nosotros y pensamos, un caso negado, ¿qué pasaría si esta gente llegara a asumir, esta gente, me refiero a esta gente, a esta oposición radical, llegara a tener una cuota así, chiquitica, de poder? ¿Qué pasaría con los venezolanos y las venezolanas? Porque ellos están vendidos totalmente
a cualquier imperio, menos están sumidos o sumisos a nuestro país. Ahí se los dejamos. Bueno, gracias a Dios que está un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, que atiende de manera directa esta situación y los recibió, fíjense, ahí están las imágenes. Esto no es invento, ahí están las imágenes, recibidos en el Palacio de Miraflores. Miren, Ochoa Antís, por cierto, yo lo entrevisté en esto y él decía, bueno, esta extrema derecha haría ver a Milei como un niño de pecho, sí, así que saquen ustedes la cuenta. Sí. Mira, hay una lista ya que ha sido publicada, hay una nota de la página de la Casa Venezolana de Televisión que da referencia y da cuenta, bueno, ya de los nombres de los venezolanos que fueron trasladados a la fuerza, ¿no? Son 240, ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, y bueno, es una información pública, ¿no? Que ya se está manejando, importante entonces allí esto, ¿no? Que se esté dando a conocer, porque había sin duda un vacío informativo sobre las personas, en este caso, que habían sido llevadas a las fuerzas y contra su voluntad. Mira, esta lista fue dada a conocer por la cadena estadounidense CBS News, ¿no? Donde ahí le estamos presentando en pantalla, ¿no? De todos los que han sido trasladados. Bueno, esta lista la dio a conocer esta cadena estadounidense de noticias que difundió este jueves esta lista interna del gobierno con los nombres de los migrantes venezolanos que la administración Trump deportó injustamente a El Salvador. Y ahí están, son 238 personas y según ellos, en su momento, cuando se llevó a cabo ese traslado, estas 238 personas que ustedes están viendo ahí, los nombres en pantalla, pertenecían al Tren de Aragua, imagínense. Por eso, esa fue la excusa para mandarlos al tren o a El Salvador, porque pertenecían supuestamente a esta banda criminal al Tren de Aragua. Si usted quiere ver en detalle esta información, puede ingresar a la página web www.btv.gov.be. Nosotros, aquí en Venezolana de Televisión, tenemos esa lista que la puede ver en detalle. Pero también vamos a escuchar, luego de visto esta información muy importante, recuerden ustedes que también hay una página, ¿no? Página web donde los familiares se pueden registrar. Ahí también, bueno, todos estos elementos que se están dando a conocer. Vamos a escuchar los testimonios de algunas de estos familiares, ¿no? Madres, familiares, hermanas, tíos, tías, de estos jóvenes que fueron secuestrados y llevados a la fuerza de El Salvador. El día de ayer hay testimonios, por cierto, también de la recolección de firmas en todo el país, pero hay testimonios que ha preparado también el equipo de producción. Vamos a escucharlo. Nosotros vinimos hoy a denunciar la atrocidad que se está cometiendo con nuestros hijos, ya que ninguno de ellos ha resultado con delitos, todos ellos son inocentes, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ha demostrado. Ellos están haciendo un acto que más bien los que están cometiendo el delito con nuestros hijos son ellos. En realidad pedimos la ayuda de todos, con las firmas, con que tomamos las calles si es necesario, pero necesitamos a nuestros hijos de vuelta. Por favor, necesitamos la ayuda de todos ustedes. Ponemos la denuncia ante el mundo. Que se sepa que esos muchachos no son culpables, son inocentes. Repito, ya están investigados por todas las partes y resultan inocentes. Familiar de una de las madres, pero también vamos a escuchar también el testimonio del señor Osvaldo Moreno. Él habla de que nuestros hijos están en cárceles con criminales. Vamos a escuchar este testimonio. Vengo a realizar una denuncia ante el mundo, ante el país, que creamos conciencia que lo que están haciendo aquí es una injusticia total. Están acabando con nuestra vida, nuestro corazón. Aquí hay padres destrozados, familias destrozadas, niños inocentes que están en esa cárcel de máxima seguridad al lado de criminales, simplemente por nuestra nacionalidad, por ser venezolano. Que se caiga ese circo, ese dúo demoníaco del presidente Trump y Bukele. Abramos los ojos venezolanos, hoy somos nosotros, pero todos corremos ese riesgo simplemente porque somos venezolanos. Migrar no es un delito. Nuestros hijos no han cometido ningún delito y ya está comprobado porque se verificó. Todas las personas que están allí son inocentes. Su único delito ante ese dúo demoníaco es ser venezolano. Defendamos nuestra nacionalidad ante el mundo y los organismos internacionales de los derechos humanos que por favor levanten su voz ante esta atrocidad. Muchas gracias.
Bueno, los testimonios, bueno, reveladores, ¿no? Esta persona, y sobre todo con mucha conciencia de lo que está pasando. Él dice, defendamos nuestro gentilicio ante el mundo, o sea, somos venezolanos, y con muchísimo orgullo, lo tenemos que decir, lo tenemos que reiterar aquí y donde sea y ante quien sea. Tenemos que sentirnos todas y todos orgullosos de ser venezolanos, y como él dice, emigrar no es un delito, ¿no? Y que a cualquiera le puede pasar, o sea, puede conocer, tener un familiar, el vecino, la vecina, la señora de la esquina, ya hay muchos casos que lamentablemente hemos conocido. No, sí, exacto. Y fíjense, él decía, y él hacía un llamado a los organismos internacionales. Él decía, mira, hacemos un llamado a la comunidad internacional a que se pronuncie por esta situación tan grave que se está presentando. Y más allá del tema de que fue una ley que data de hace 227 años, la cual desempolvó Trump para hacer esto que está haciendo, se están violando acuerdos internacionales, convenios internacionales que datan de fecha más reciente a esa de hace 227 años y que simplemente Estados Unidos hizo caso omiso y puso por encima esta ley que de 1798. De inmediato vamos a leer, señor Caballero. Fíjense, vamos a leer de inmediato lo que tiene que ver con los convenios americanos sobre derechos humanos. Mira, este tiene que ver, y este es el Pacto de San José. Este es de 11 de febrero de 1978. Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978. Fíjense, en el artículo 22, vamos a centrarnos en este artículo que habla de derechos de circulación y de residencia. Dice lo siguiente. Entre los parámetros o parágrafos que destaca, dice, es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Aquí lo destaca, es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Es decir, entonces, que lo que hizo el señor Trump la semana pasada fue una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque metió a 238 venezolanos en un avión y se los llevó para un tercer país, para Guatemala, los dejó allá como un campo de concentración. Mira, ahí están los venezolanos para que, y les paga, porque además Bukele lo que ve ahí, mire, el negocio es redondo. Me traen estos venezolanos, los pongo a trabajar como esclavos y recibo plata por eso. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo en estos momentos, hay que decirlo así. Ahí está, ¿no? Bien claro este tema, ¿no? El tema de los derechos humanos y cómo se le han violado a nuestros migrantes. Vamos a revisar una nota también. Hay una nota que, por cierto, es de hoy, en la mañana, del vicepresidente sectorial en su programa Sin Truco ni Maña, Daño, que hace con Tania Díaz, la diputada Tania Díaz. Fíjense ustedes, aquí es la nota que refleja últimas noticias. En el titular dice Cabello, Tren de Aragua lo usan como narrativa para atacar gentilicio venezolano. Y la nota dice que el Tren de Aragua está siendo utilizado desde Estados Unidos con apoyo de la derecha venezolana como una narrativa para poder atacar nuestro gentilicio, aseguró el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, durante su programa Sin Truco ni Maña, el cual conduce junto a la diputada Tania Díaz. Aseguró que cualquier ciudadano que esté de acuerdo con las acciones de persecución y secuestro que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han implementado contra los venezolanos es un bárbaro que viola o que está apoyando violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya veíamos ahí en detalle entonces todo lo que tiene que ver con esto. Lo importante de esta situación es que el Estado venezolano sigue, ¿no?, de manera atenta, paso a paso, toda esta situación que se está presentando, y el presidente lo decía, vamos a activar todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales, vamos a poner al frente a todos nuestros abogados de las más alto nivel para que estos 238 venezolanos regresen a su patria, como debe ser, y salirle al paso a esta situación. Mire, señor Caballero, 11:22, también se está generando otras informaciones importantes, y es que el presidente de la República publicó hace minutos a través de su cuenta en la red social Instagram información que de inmediato vamos a compartir con todas y todos ustedes, y dice de la siguiente manera. Dice así, la poesía permite construir lazos, revivir tradiciones, elevar la conciencia de propios y extraños, conmover y descubrir en el lenguaje de los momentos más sublimes de la vida, y por eso hoy homenajeamos a las poetistas y los poetas. El instrumento más grande que tenemos para construir la revolución espiritual profunda y que surja una nueva humanidad es la cultura. La poesía, la escritura, el arte son los colores de nuestra diversidad. Haremos todo para que nuestra fuerza prevalezca por encima de cualquier dificultad y más adelante cosechar almas nuevas, el hombre y la mujer de espíritu nuevo. Feliz día de la poesía, destaca el jefe de Estado junto a un video que vamos a ver a continuación. Salve fecunda zona, que al sol enamorado circunscribes.
dice en su silva La agricultura de la zona tórrida nuestro altísimo poeta Andrés Bello, recorriendo sus tierras y montañas, los frutos y los ríos de la patria amada. Pérez Bonalde en su poema Vuelta a la Patria saluda a la ciudad de sus anhelos. Con las palabras sonando en los sentidos, sabemos que la poesía está en cualquier parte, que la mirada la busque. Y así nos dice la adelantada María Calcaño, de su patria chica enamorada y del amor. Sí, tengo sangre insubordinada y no puedo mostrarme dócil como una criada mientras tenga un recuerdo de horizonte, un retazo de cielo y una cresta de monte. En este Día Mundial de la Poesía le rendimos tributo a la palabra, desde la voz de las y los poetas venezolanos. Aquiles y su credo, Pereira cantándole al trópico, al Caribe, a nuestros seres originarios sobre salvajes. Los Andes campesinos, hermosamente dibujados por Ramón Palomares. Enriqueta Arbelo Larriba, desde sus harinitas, sus aguas, su fuerza telúrica. Es la poesía que Antonio Trujillo le ha llamado las regiones verbales, poetas que hablan desde sus localidades. Alí, cuando nombra la poesía, enaltece mujeres como Lida Franco Farías y hombres como el poeta Álvarez, paisanos suyos de la Falconía profunda. La poesía nació primero en el canto, pertenece en principio a la oralidad, esa que supo plasmar aquel épico amanecer donde Florentino puso al diablo a pasar trabajo. Después vino la escritura, y ahora, henos aquí, publicándola y recitándola en plazas y ferias, haciendo una gran misión para ampliar su raíz y horizonte. La poesía es el alma de los pueblos, al igual que sus canciones. Bueno, ahí está la publicación que ha hecho el jefe de Estado. Día Mundial de la Poesía. Día Mundial de la Poesía. Hay también otra información, sí, que vamos a dárselas a conocer. Vamos a revisar en este caso en Facebook. Esta es una publicación de Mintur, Ministerio de Turismo, y a propósito de esto dice: Venezuela consolida alianzas estratégicas en el mercado internacional durante la, en este caso, edición 31 de la feria, en este caso internacional, líder de viajes y hostelería de Euroasia. La nota destaca que la delegación venezolana, encabezada por la ministra de Turismo, Leticia Gómez Hernández, participó en esta importante instancia que tiene que ver con el turismo mundial, que se desarrolló del 18 al 20 de marzo en la ciudad de Moscú, capital de la Federación de Rusia, donde se reunieron líderes de 54 regiones de la nación soviética y 36 delegaciones internacionales. Desde Cross Expo de Moscú, una vez más, el pabellón nacional mostró sus potencialidades turísticas de la nación caribeña, donde se realizaron importantes enlaces para impulsar el sector con los países del mundo, destaca la nota. Bueno, información importante que se destaca y que seguimos ampliándonos en todo lo que tiene que ver todos los aspectos, y en esta oportunidad hablamos, ¿no?, del tema turístico tan importante y cómo Venezuela se sigue posicionando ante el mundo. Mira, 11:26 minutos de la mañana. Recordemos que también se está desarrollando todavía, continúa la Expo Metal 2025. Vamos a establecer más adelante comunicación con nuestros compañeros que se encuentran allá en la Expo Metal. También sigue la feria de ganadera y del Cebú, que está también aquí en el Parque Simón Bolívar, también está en pleno desarrollo. Mira, 11:26, señor Caballero, vamos a seguir hablando de este tema de la migración, escuchando testimonios, porque esto de una u otra manera se sigue. Venezuela se solidariza, todo el pueblo venezolano alzando su voz. Como yo lo decía, de pronto usted no tiene algún familiar, yo no lo tengo, pero el solo hecho de ser un venezolano, ya uno se siente comprometido con hacer ese acompañamiento a las personas que están pasando por esta lamentable situación. ¿Con quién nos tomaremos el café a la vuelta, señor Caballero? Sí, vamos a seguir abordando este tema. Mira, ahí está Edgar Trejo, es familiar de un migrante secuestrado que está en este momento en El Salvador. Vamos a hablar con él acerca de, bueno, del testimonio tan importante de este caso, que simboliza muchísimos que se han presentado y se han registrado en Venezuela, a propósito también de lo que ha sido ya la divulgación oficial de esa lista. Todas nuestras páginas, todas nuestras redes sociales a tu total disposición, @Café en la Mañana, Instagram, TikTok. También estamos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas. El señor Caballero es el Caballero TV por Instagram y TikTok, y en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. Pausa, 11:27, no se aparte, ya venimos. Ya venimos. Que se llama Edgardo José Medina, se encuentra preso en los Estados Unidos desde el 14 de febrero, cual fue a renovar un permiso que le dan allá, y cuando fue le preguntaron que él tenía 3 tatuajes, él le dijo que sí. Entonces los tatuajes son 2 estrellas y una corona, y ese momento lo han vinculado como lo del Tren de Aragua.
Él se encuentra ahorita con una infección respiratoria que se llama tuberculosis y lo tienen aislado. No sé nada de mi hijo de hace 20 días que fue que tuve información con él. Aquí nos encontramos todos nuestros familiares apoyando a nuestro sobrino, Keylber Peñalosa, el cual fue enviado injustificadamente hacia El Salvador. Exigimos justicia, así como estamos nosotros, hay muchos familiares los cuales están apoyándonos aquí. Pedimos que nos ayuden. Él es un buen muchacho, un buen trabajador, de buena familia, el cual fue enviado injustamente. Por favor, pedimos libertad, libertad. Le pedimos al presidente Bukele que tenga conciencia, que verifique todos los antecedentes, que ese muchacho Keylber no tiene antecedentes ni aquí ni en ningún país. Por favor, libertad para Keylber, se lo pedimos de corazón. Él es Ángelo Saravia González, tiene 19 años de edad. Él fue para los Estados Unidos, él toda su cita súper bien. La última cita fue el 31 de enero de este año, cuando allí lo dejaron detenido. El viernes pasado, él llama a su hermano emocionado diciéndole que lo iban a trasladar a Venezuela, cuando no fue así. Lo trasladaron a El Salvador. Él es un niño inocente, él es un niño que estaba estudiando aquí en Venezuela los fines de semana. Trabajaba los días de semana para darle un sustento a su familia, a su mamá y a sus hermanos pequeños. Él decidió irse a los Estados Unidos para darle una mejor vida a su madre y a sus hermanos, porque tiene un niño, un hermano, que es discapacitado. Entonces, ¿cómo es posible que por un simple tatuaje que no tiene ni un mes, que se hizo allá en la mano, un niño, cuando todas sus citas fueron bien, el 31 de enero de este año, le dijeron, no, tú quedas detenido por simplemente el tatuaje que tiene en la mano? Queremos justicia. Bueno, ahí están los testimonios. Vamos a seguir abordando este tema tan importante. Mira, nos acompaña ya en el estudio Edgar Trejo. Él es familiar de una de estos jóvenes que lamentablemente fueron secuestrados, tío. Y en este caso particular de un joven que estaba o está en el tema de la cultura, de la música. Exactamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Señor Edgar, cuéntenos la historia de este muchacho, de su sobrino, y cómo llega allí a donde está hoy por hoy, lamentablemente, en El Salvador. ¿Qué sucedió allí? Bueno, resumido, él entró a Estados Unidos procedente de Chile, porque él está residenciado en Chile. Entró a Estados Unidos el 4 de septiembre de 2024 a través de una propuesta musical también de un grupo de amigos, porque él es un cantante, es un compositor, como ellos lo llaman, de la música emergente urbana, muy destacado ya en Chile actualmente. Sale esta propuesta y también, bueno, por quizás buscar unas mejoras en sus finanzas, como muchos lo están haciendo, no fue a quedarse a Estados Unidos. Él entró por San Isidro, por México, hacia Carolina del Norte, entró con su CPP One, hizo su aplicación, esperó su tiempo para poder pasar su trámite migratorio, hizo su trámite, tenemos el trámite de todo de su TPS, como también tiene su trámite de parole con la familia donde él estaba. Y bueno, él estaba ya haciendo sus actividades musicales y paralelamente con otro grupo de venezolanos que también están difundiendo los nombres, fueron apresados el 8 de febrero de 2025. Aún como les comentaba, aún siendo ya el notificado, porque él estaba con su abogado haciendo todos sus trámites, inclusive tenemos el documento donde él firmó junto a su abogado la aceptación que el 8 de marzo de 2025 él tenía que salir del país, porque dada la ley como cambió después de que salió Biden y entró Trump, cambiaron todos los procesos migratorios y quedaron anulados temporalmente TPS, paroles y bueno, etcétera, todo este tipo de trámites migratorios. Es decir, entonces, que él había cumplido con todos los parámetros establecidos para estar allí en Estados Unidos. Una vez que lo detienen, señor Edgar, en el mes de febrero, ¿qué ocurre posterior a ello? Es decir, desde el mes de febrero que se detiene hasta que es enviado a El Salvador. ¿Qué ocurre en ese proceso y qué le habían dicho a su sobrino? Y después, posteriormente, se incumplió y terminó en El Salvador. Según toda la información que yo tengo que corrobora mi sobrino, que está actualmente en Estados Unidos, su esposa en Chile, al momento de ellos ser apresados, es notificada a la familia, lo mandan a una prisión o donde los detienen en Texas, los trasladaron en la parte migratoria, y ellos tenían que diariamente, estaban en comunicación, pero tenían que pagar
tanto para su alimentación como para comunicación a través de una aplicación, para que ellos pudiesen estar ahí y estaban en contacto y le habían dicho que los iban a deportar a Venezuela. En ningún momento dijeron de que iban a ser trasladados a otro país. Él estaba con otro grupo de venezolanos allí. Sí. Y a todos sí, se le sí. planteaba la misma situación. Inclusive hay otro grupo de muchachos que estaban allí, que son 5, yo tengo los nombres de ellos todos, porque ellos estaban grabando un videoclip, estaban haciendo un videoclip de acuerdo a su propuesta musical y entró la policía de ICE, dicen que estaban buscando a otra persona y bueno, llegaron y se los llevaron a todos. Ahora, es bien llamativo esto porque se han dicho varios de los casos. En el caso de su sobrino entró la migración ahí. En otros se habla de que bueno, lo citaban porque les correspondía una cita del tema de la migración para su normalización de su estatus legal y ahí eran secuestrados. O sea, digamos, es un patrón que se está repitiendo y el tema de que ellos firmaron un documento donde supuestamente aceptaban la deportación. Exactamente, bueno, es que ¿Fue el mismo caso? El mismo caso, exactamente. Inclusive nosotros ya, de acuerdo a lo que hemos investigado y que hemos visto en comparación con los otros casos, esa cita engañosa, porque es una cita engañosa. Claro. O sea, la cita del 6 de marzo Para que se presenten. era donde quedan capturados, o sea, no tienen derecho a más nada. O sea, yo digo que, y lo hemos pensado y lo hemos hablado, detrás de todo esto hay un plan. No ¿Qué plan solamente cree usted que esté detrás de todo esto, señor Elmer? Bueno, con toda responsabilidad lo digo, o sea, inculpan, hay un plan contra nosotros los venezolanos. Y lo he hablado en otros programas y lo sigo compartiendo, en mi opinión personal. Claro. Hay algo ya personal hacia los venezolanos. O sea, es como, yo no sé si recuerdan algunos de ustedes que en algún tiempo a todo el colombiano se le trataba igual porque como había un nombre muy grande que era Pablo Escobar y era narcotráfico, yo recuerdo porque en mi trabajo durante muchos años fue recibir expatriados a Venezuela. Y cuando llegaba, o los expatriados iban a Estados Unidos y siempre, cuando decían colombianos, para el cuartico, o los retenían mucho tiempo. Entonces, el plan es crear una mala fama de nosotros, de algo que no somos. Nosotros somos buenas personas, somos personas trabajadoras. El que crea que va a Estados Unidos y no tiene que trabajar. Yo tengo familia que tiene una persona que tiene 70 años y actualmente tiene que trabajar. Porque estar en un país extranjero, sobre todo como Estados Unidos, si usted no trabaja, no come. Si no Entonces, trabaja, no come. ¿cómo lo llevan? ¿Y hay algún plan detrás de todo esto? Oye, el Tren de Aragua tiene más fuerza que una potencia, primera potencia mundial que Estados Unidos. O sea, no hay otro nombre. Fíjese que hay un elemento muy importante, porque aquí también han querido ver, sobre todo también venezolanos en los Estados Unidos, que se trata de casos, no de que si una persona, tratan como de no sé, como de enturbiar, como de meter en una zona gris a estos venezolanos. Estamos hablando de una persona joven, normal. Eso le puede ocurrir a otro joven venezolano que está allá ahorita en los Estados Unidos, por tener un tatuaje, por ejemplo. El caso de su sobrino. De todos los que sí, yo creo que sí, inclusive él tiene tatuado brazo y cuello, pero no hubo ningún tipo de investigación, no indagaron nada y peor aún el país que los recibió. Él le solicitaron allá quizás antecedentes penales aquí en Venezuela al momento de su detención. Es que obviamente para él hacerse, creo que él ya está en trámite o lo tiene, ciudadanía chilena, él tuvo que recibir de Venezuela. No, que ahí lo estamos viendo, sí, a su sobrino, y ahí lo tenemos en pantalla. Exactamente. Él tuvo que recibir, tenemos inclusive sus documentos de que no tiene antecedentes en Venezuela, su tránsito en Colombia, no tiene antecedentes en Colombia y no tiene antecedentes en la República de Chile. Señor Edgar, ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron comunicación con su sobrino antes de enterarse por una fotografía del presidente Bukele que su sobrino había estado o estaba en El Salvador? ¿Cuándo fue la última comunicación? ¿Y qué les dijo él en esa última comunicación que se sostuvo con él? Bueno, propiamente no fue conmigo, ha sido con su esposa y con su hermano. ¿Pero qué le dijo? Con Arturo. Bueno, él estaba pidiendo ayuda, o sea, pidiendo ayuda que lo a su regresaran a familia, Venezuela. sí, sea buscar alguna forma, porque obviamente su indignación de que él fue por un sueño. Y exactamente, fíjense cómo Dios permite que las cosas sucedan. Y es lo que hoy en día hablamos. Aparte de ser su tío, una de mis funciones más fuertes es ser pastor. Y es de transmitir lo que Dios ha dicho de nosotros, pero siempre algo oscuro te lleva a ser algo famoso. Y algo que él quería era ser famoso. Así. Y ahora está consiguiendo ser famoso. Así es,
Muchísimas gracias, señor Edgar. Tenemos que hacer un alto Sí. porque de inmediato se está generando información con Javier Chirino. Nos trasladamos con ella. Adelante, Javier, y buenos días.